Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque tengo a mi amigo el pastor Oscar Witty. Él es originario de Honduras, pero actualmente vive en la grandísima y hermosa ciudad de México. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gustazo, Chris, estar aquí en este podcast. La verdad, qué bueno que ya me tocó. La verdad, gracias a Dios por eso. No, qué bueno que aceptaste la invitación. No hemos tenido la oportunidad de convivir tanto, pero bueno, tu esposita ya ayudó a hacer la conexión para que tú nos puedas compartir esa experiencia de vida. Así que el tiempo es todo tuyo, amigo. Pues muchísimas gracias, amigo. Y la verdad es que algo que me encantaría compartir con nuestra audiencia es justamente eso. Es que tenemos un Dios que se encarga de la vida de sus hijos. No son coincidencias, sino diosidencias, justamente porque algo que me sucedió, y me gustaría compartir esto con todos, tiene que ver con cómo llegué a México. Porque, bueno, como les dijo Chris, yo soy hondureño, mi bello, verde, hermoso y un poco peligroso Honduras es el lugar donde yo viví la mayor parte de mi vida. Sin embargo, yo tengo aquí en México 10 años. Y la razón por la que me vine fue por estudios. Desde que yo estaba pequeño, siempre fue el deseo, la intención ser pastor. Siempre. De pequeñito me preguntaban, Oscarito, ¿tú qué quieres ser cuando crezcas? Y yo decía, quiero ser pastor. Y me acuerdo que siempre fue el deseo. Sin embargo, cuando llegué a la secundaria, y a la preparatoria, mejor dicho, ya no se oía tan cool decir que era pastor. A pesar que estuve en colegios adventistas de kinder, ya no se veía tan cool, entonces dije, no voy a estudiar sistemas o algo, ni me gusta tanto, la verdad, pero yo decía que iba a estudiar sistemas porque yo estaba seguro que iba a escuchar mucho más cool entre los chavos que estábamos en la prepa. Sin embargo, Dios tiene sus maneras de llamar a sus hijos. Y recuerdo que en una ocasión, cuando terminé la prepa, no me fui directamente a estudiar. Tenía la intención de estudiar Derecho, de estudiar también Ingeniería en Sistemas. Sin embargo, sucedió algo. Y es que recuerdo que una vez iba en una bicicleta por la ciudad y un carro me atropelló. Y miren, fue algo, gracias a Dios no fue algo grave, pero fue aparatoso de todas maneras. Yo creo que cuando abrí los ojos estaba en el hospital, habían personas a mi alrededor, mi mamá es doctora, así que llamaron a mi mamá y le dijeron, ¿a qué anda su hijo en el hospital? Y mi mamá fue a ver qué es lo que estaba pasando, y pues que ella había tenido un accidente. Y recuerdo que al abrir los ojos, cuando ya todo el caos se fue apaciguando, yo no puedo estudiar otra cosa. Yo no puedo estudiar Derecho, yo no puedo estudiar Ingeniería en Sistemas, yo tengo que ser pastor, Dios me está dando esta oportunidad. Fue algo claro en mi mente. Miren, debo reconocer que a pesar que soy pastor, no me gusta este asunto sobrenatural. Yo no comparto tanto este asunto sobrenatural. Si pudiera llamarlo de alguna manera, creo que realmente el Señor se manifiesta en tu vida de formas naturales en muchas ocasiones. Pero creo que esta fue una de las experiencias sobrenaturales que tuve con Dios. Ese llamado claro que tuve en mi mente, a pesar de que no hubo estaba haciendo las cosas mal, no es por aquí, no fue una voz sobrenatural que me habló mientras todos estaban ahí, yo la escuché, no, fue una revelación clara en mi mente. Oscar, tú tienes que estudiar teología, tú tienes que ser pastor. Así que en ese momento, cuando ya salí del hospital y todo empezó a avanzar en esa dirección. El asunto es que en mi cabeza yo me iba a ir a estudiar a Argentina, a la Universidad del Plata. En Argentina hay una universidad adventista de teología. Así que yo iba a irme para allá. Sin embargo, cuando fui, me acerqué con unas personas, un amigo pastor, para que pues, me diera orientación y me ayudara con todo el asunto para irme a estudiar. Él me dijo, no te vayas para Argentina, está muy lejos, mejor vete a México.
Y en México tenemos 3 universidades adventistas. En México está la Universidad de Lindavista en Chiapas, la Universidad de Navojoa en Sonora y la Universidad de Montemorelos en Nuevo León. Sin embargo, por lo menos en mi país, la única universidad que se escuchaba era la Universidad de Montemorelos. Así que yo decía, no, que voy a estar yendo a Montemorelos, eso es carísimo, es imposible, yo no voy a poder pagarlo. Claramente una falta de visión de mi parte, considerando que si Dios me estaba llamando, yo se iba a encargar del pago. Pero yo no sabía eso en ese momento, no lo pensaba. Y me acuerdo que le dije a mi amigo, pastor, ¿qué me estás mandando a México? Es imposible que yo pague una universidad como Montemorelos. Y recuerdo que él me dijo, no es a Montemorelos, es a Navojoa. Yo ni sabía dónde quedaba Navojoa. Y yo les puedo asegurar a todos ustedes, amigos, que si yo hubiera sabido, me hubiera detenido a pensar cómo era, cómo iba a pagar, cómo iba a hacer todo, o dónde estaba, porque Sonora es un desierto y yo vengo de un país tropical, hubiera dicho, no, ahí no es. Sin embargo, Dios no me dio tiempo de pensar nada. Recuerdo que fui con él me explicó esto, me dijo, ve a tal lugar, ahí te van a hablar más acerca de la universidad. Fui a un lugar donde la universidad envía información, etcétera. Y recuerdo que en este lugar me explicaron más ahí, me dijeron, esta es una universidad más pequeña que Montemorelos, no es tan multicultural. Sin embargo, al ser una universidad más familiar, vas a tener una oportunidad de poner todos tus dones y talentos al servicio de Dios, todos. Así que recuerdo claramente que, pues, bueno, le dije a Dios, yo no quiero ir a México, yo quiero ir a Argentina. Así que si tú quieres que yo vaya a México, yo voy a hacer muy pocas cosas, tú te vas a encargar de todo. Y Dios no necesita de mí, y quedó demostrado porque a partir de esa oración, todo empezó a salir rápidamente. Con decirte que desde el momento en el que yo dije, Señor, me voy, hasta el momento en que llegué a México, pasó un mes nada más. En un mes yo ya estaba en México, sin la capacidad financiera para venir, sin saber ni siquiera a dónde exactamente estaba llegando, o sea, no sabía nada acerca de Sonora, de nada. Sin embargo, llegué aquí y recuerdo haber llegado a la universidad. Recuerdo que me recibió el contrato de la universidad y me dice, Oscar, bienvenido, qué bueno que estás aquí. ¿Cuánto dinero traes? Pues, o sea, para pagar. Y yo le dije, pues no traigo nada, conta, la verdad. Llegué a la universidad con 100 pesos y cualquiera que haya estudiado en una universidad de paga sabe que 100 pesos no es suficiente. Y yo recuerdo que llegué con 100 pesos a la universidad, cuando llegué y le dije, no, pues no tengo. O sea, lo único que sé es que yo no me voy a ir de aquí si no me voy con mi título. O sea, yo voy a regresar cada semestre porque yo no me voy a ir de aquí si no me voy con mi título de que yo ya soy pastor. Fueron 4 años de milagros, 4 años increíbles de un milagro tras otro, en el cual Dios hizo cosas maravillosas. Realmente Dios utilizó todos mis dones y talentos, todos los que Él me había puesto en su servicio. Los serví de todas las formas en las que pude en la universidad, trabajando en clubes, porque nuestra iglesia tiene el club de conquistadores, el club de guías mayores, que son clubes similares a los scouts. Trabajé sirviendo como pastor en el Ministerio de Jóvenes, trabajé dirigiendo la Federación de Jóvenes de todo el estado de Sonora, de mi iglesia. El Señor usó todo lo que yo tenía, hicimos un proyecto de videos, hicimos un proyecto de podcast, o sea, el Señor usó todo lo que tenía mientras estuve en la universidad y después de eso todavía Dios me permitió conocer, mientras servía, a la mujer más maravillosa que conozco, a la persona con la que estoy casado, Esther, y realmente al final, hoy cuando veo hacia atrás, a pesar de las circunstancias complicadas, porque no les voy a decir, no hombre, desde que llegué a México todo ha sido maravilloso, todo ha sido bonito, no, han habido momentos sumamente difíciles, complicadísimos en mi vida. Sin embargo, veo hacia atrás y cuando miro y digo, hace 10 años yo estaba en mi país y si me hubieran dicho todo lo que yo iba a estar viviendo hoy aquí, yo hoy me doy cuenta que realmente fue Dios quien me dirigió, fue Dios quien ha guiado mi camino, es Dios quien ha estado conmigo y ha sido maravilloso, ha sido hermoso en darme cuenta de lo bueno, lo grande, lo amoroso que es mi Dios. Cuando veo cómo me ha permitido servirlo, cuando veo lo feliz que soy en mi matrimonio, cuando veo lo que me ha permitido obtener y alcanzar aquí, yo estoy seguro que era el plan de Dios que yo me viniera a México
y no me fuera a Argentina. Yo creo que cuando nosotros le permitimos a Dios que guíe nuestros pasos, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, va, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, pero va, tú sabes, yo no sé, tú sabes, encárgate tú, Dios se encarga, Dios sabe, Dios nos guía. Y yo creo que en mi vida, o sea, esto no lo hablo porque me lo han contado, no lo hablo porque soy pastor, porque lo he predicado, no lo hablo porque lo he escuchado en cientos de sermones, en cientos de reels que he visto relacionados con esto. No, lo hablo porque lo he vivido. Tengo un Dios que dirige la vida de sus hijos. Al final, recuerdo cuando me estaba graduando, el contador de la universidad, que terminó siendo el vicerrector financiero de la universidad, él fue quien le dio la vuelta a mi borla y me abrazó y me dijo, no te fuiste hasta que te dimos tu título. Yo creo que Dios va guiándonos. Y no fue una coincidencia que en esa ocasión tuviera ese accidente en Honduras. No fue una coincidencia que cuando fuera a preguntar información fuera con este pastor que me dijo que me viniera a México. No fue una coincidencia que al final de cuentas las puertas para irme a la Universidad del Plata en Argentina no se abrieran, sino que me viniera a México. No fue una coincidencia que las cosas sucedieran como sucedieron y llegara a México de la manera como llegué, con los apoyos con los que llegué. No fue una coincidencia llegar justamente de las 3 universidades que hay en México, llegar exactamente a la Universidad de Navojoa. Ha sido una diosidencia, ha sido el plan de Dios, ha sido Dios guiándome. Y creo que a cualquiera que me oiga hoy, a cualquiera que escuche este podcast el día de hoy, yo te quiero decir, permítele a Dios que guíe tu camino y te prometo que no te vas a arrepentir. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Eso tenlo por seguro. Pero te prometo que no te vas a arrepentir. Es algo increíble. Así que al ver hacia atrás, digo, qué bueno que Dios se encargó. Qué bueno que Él fue quien dirigió mis pasos. Pues con tranquilidad puedo decir, Señor, sigue dirigiendo los que vengan. Los pasos que vengan, lo que vaya de aquí para adelante, por favor, sigue haciéndolo. Porque veo hacia atrás y no tengo nada que temer del futuro. Porque veo hacia atrás y veo que Dios ha guiado mis pasos. Excelente, ¿no? Qué bueno que desde un principio, ¿no? Tenías claro cuál era el objetivo o bueno, el propósito que te planteaste de ser pastor. Conforme vas creciendo ya no se escuchaba tan cool decir que ibas a ser pastor y decías que ibas a ser ingeniero. Aunque tú querías pues desviarte un poquito del camino, aunque lo traías muy muy anhelado, pues Dios te hizo ese recordatorio, ¿no? Que Él tiene un propósito y un plan mayor, y como dices, ese accidente no pudo haber sido coincidencia porque fue el momento que te hizo ver y recordar el propósito que tú tenías. Como dices, ya ha pasado 10 años y 10 años de cuidado. Todas las piezas que recapitulaste se fueron acomodando. ¿Y hubo alguna situación que te acuerdes que digas, wow, increíble, o sea, si hubiese actuado de esta otra manera, no hubiese pasado, no se hubiese acomodado las piezas como se acomodaron? Algo que te acuerdes, que tú digas, no, eso fue increíble y solo tuvo que hacer Dios, un hecho, un suceso. Yo me acuerdo que en una ocasión, ya para al final de mi universidad, ya estaba en 8º semestre, estaba por defender mi tesis. Y a mí me hacía falta todavía una parte, tenía deuda en la universidad, porque esa es otra cosa. O sea, muchos creen que, bueno, Dios me trajo, entonces pues todo va a ser color de rosas. Sin embargo, no es así. O sea, si bien es cierto, Dios se encarga, y yo lo puedo decir con toda seguridad, Dios se encarga. El Señor quiere que caminemos por fe. Y la verdad, me acuerdo que en esa ocasión yo tenía deuda en la universidad, faltaban apenas 4 días para que yo me graduara. Y no tenía el dinero todavía para pagar esto. Eran 22,000 pesos. Y recuerdo que estaba por defender mi tesis, al día siguiente defendía mi tesis. Así que estaba viendo cómo defendían la tesis algunos otros chavos que eran compañeros míos. Y yo estaba preocupado. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a conseguir el dinero? El contador me había dicho, Oscar, si tú no pagas, no creas que te vas a graduar, ¿eh? O sea, no te vas a graduar, tienes que pagar esto. Y yo le decía, sí, es que yo lo voy a pagar. ¿Y cuándo lo vas a pagar, mijo? Y yo, mañana lo pago. Mira, Cris, realmente yo no tenía dinero. O sea, yo no sabía cómo lo iba a pagar. Pero yo le dije con una seguridad, mañana lo voy a pagar. O sea, no se preocupe usted por el dinero, mañana le pago. Y recuerdo que me metí a la defensa de tesis de este compañero, y mientras estaba en la defensa de tesis, yo estaba, Señor, ¿cómo le voy a hacer para pagar?
Y me dijo, recuerdo haber escuchado claramente en mi cabeza, háblale a tal hermano, un hermano de la iglesia donde mi esposa era miembro, éramos novios en ese momento, ¿no? Y me dijo, háblale a tal hermano. Y me acuerdo haber peleado con Dios y decirle, Señor, creo que no le voy a hablar a él ni siquiera le caigo bien, o sea, ni siquiera le caigo tan bien que digamos, como para yo llamarle y decirle, oiga, fíjese que necesito 22,000 pesos para pagar la universidad, claro que no le voy a hablar, ni que yo. Y recuerdo que Dios me volvió a decir, es que lo escuché claro, reitero, que viene este asunto de Dios no obra conmigo siempre de maneras sobrenaturales, pero en estas ocasiones específicas es claro. Y yo recuerdo que haber escuchado otra vez, háblale a tal hermano. Y yo le dije a Dios, no le voy a hablar, no tiene sentido, me va a dejar en visto, esto no tiene sentido. Y Dios me volvió a decir, háblale a tal hermano. Entonces me salí y le dije, yo, qué ridiculez, esto va a caer en vergüenza por tu culpa, Señor. Pero le escribí al hermano, ni siquiera le hablé, Cris, le escribí al hermano. Le dije, oiga, mire, tengo esta situación, me gustaría pedirle un apoyo, si usted está en la posibilidad, etcétera, ¿no? Ya. Y me acuerdo que vio el mensaje y me dejó en visto. Y volví a pelear con Dios y le dije, ves, o sea, yo sabía, yo no tenía que haberle escrito a esta persona, y esto no tiene sentido, mira, me dejó en visto, qué vergüenza, y allá Esther va a esa iglesia, no sé qué, ¿no? Y así fue, me dejó en visto, era como las 4 de la tarde, yo salí a las 6 de la tarde de la universidad, me fui a mi casa, siguió igual, todo igual, al rato me mandó un mensaje como a las 7 él y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia central? Había una semana de oración, pero yo vivía a 1 hora y media de la iglesia de mi esposa. Yo vivía en Navojoa, Sonora, y ella vivía en Ciudad Obregón, Sonora. Y yo le dije, no, hermano, no voy a ir a la iglesia. Y me volvió a dejar en visto. Yo dije, no, esto no va para ningún lado, o sea, solo me puse en vergüenza. Yo estaba enojado con Dios. Yo creo que llegué a la casa, estaba estudiando porque al día siguiente defendía mi tesis. Y al día siguiente yo tenía como fecha límite para pagar ese dinero que me hacía falta. Salí a cenar algo, a comprar algo de cenar, y mientras iba en la calle me llamó Esther y me dijo, ¿estás sentado? Y le digo, no, voy caminando hacia el lugar donde voy a comprar comida. Y me dijo, pues siéntate. ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que pasa? Y me dijo, el hermano te mandó el dinero, un cheque con el dinero que necesitas para pagar la universidad. Me puse a llorar, recuerdo claramente ese día. Yo no lo podía creer. Al día siguiente llegó mi esposa, en este tiempo era mi novia, con un cheque con la cantidad que necesitaba para pagar la universidad. El día que le dije al contador que iba a pagar la universidad. Y me acuerdo que me volteó a ver y me dijo, ¿a quién asaltaste? Porque era increíble, fue increíble. Y ahí estoy seguro que no fue nadie más que Dios. O sea, Dios nos guía. Ahí yo creo que una de las frases que dije cuando me gradué, a mí me tocó dar uno de los discursos, eran 2, a mí me tocó dar el curso del viernes por la noche para los graduandos. Y yo dije, cuando Dios te llama, Dios paga. Yo lo viví, yo lo vi. Dios me llamó, Dios pagó. Y creo que lo traigo como máxima porque es la verdad. O sea, lo he visto en mi vida, pero también lo he visto en la vida de otras personas que han confiado en el Dios que tienen y que han aceptado el llamado que Dios les hace a dejar cosas o a irse para otro lado o a abandonar asuntos, y Dios se encarga del resto. No siempre como nosotros quisiéramos que se encargara, pero siempre como nosotros necesitamos que se encargue. Y Dios lo hace. Creo que en mi experiencia, yo puedo decir así con toda seguridad, Dios se encargó de las necesidades que yo tenía. Dios se encargó. Yo lo vi claro, y puedo confiar en que Dios se seguirá encargando de las necesidades que tengo. Totalmente de acuerdo, amigo, y me gustó cómo compartes esto, cómo las cosas se fueron acomodando, pero al final todo tuvo que ser dejar la zona de confort. La primera parte de la historia fue tener que dejar la zona de confort, ese paraíso, tu comida, tu gente, tu familia, los paisajes, para venir a un lugar desértico, sin dinero, con muchas carencias, con cosas que de repente pues no ibas a tener a la mano, ¿no? Y sin conocer a nadie, tuviste que llegar.
y tu fe de poder decir mañana te pago, eso se me hizo, se me hizo bastante curioso porque pues cómo vas a prometer algo que no sabes que puedes cumplir, ¿no? Pero pues tenías la confianza de que de alguna forma todo se iba a acomodar y se acomodó con la persona que menos esperabas. Es la forma en cómo Dios obra, ¿no? Siempre hay un propósito que cumplir y a veces nuestra mente limitada no nos permite ver que ese propósito tiene más peso y que las cosas más complicadas y más difíciles lo va a arreglar y lo va a acomodar el Dios de lo imposible. Así que me encantó tu historia, gracias por compartirla. Y no sé si para ir cerrando quieras así rápido que dejarnos un mensaje, una frase o un versículo o algo que tú quieras que nos quedemos con tu capítulo. Amigos, créanle a Dios. Muchos decimos, no, yo creo en Dios, ¿no? Y creo que lo tenemos como algo de, no, pues yo creo en Dios, entonces pues para lograr lo que tengo que lograr voy a hacer esto y esto. Pero créanle a Dios. Créanle al Dios que los está llamando. Si Dios te llamó, cree que Él se va a encargar. Si Dios te hizo, Dios te está pidiendo que hagas algo. Cree que Dios está contigo. Créele a Dios. Créele a ese Dios maravilloso que no falla. Porque de verdad, nuestro Dios no falla. No falla. Muchos de nosotros, por lo menos a las personas como yo, que nos gusta tener el control, con Dios eso se rompe. Yo he tenido que aprender a soltar el volante y a someterme a la voluntad de Dios, pero cuando mejor me ha ido es cuando me he sometido a su voluntad, cuando he confiado completamente en Él, cuando he confiado y he creído en quien Él es, y cuando eso sucede, yo realmente he tenido las mejores experiencias de mi vida. Más bien cuando peor me ha ido es cuando yo he querido tomar el control. Y creo que hoy es un buen día para que sueltes el control, para que sueltes el timón y le creas a Dios, porque Dios no te va a fallar. Suelta el control, suelta el timón y deja que Él dirija. Y es importante mencionar eso porque me ha pasado que cuando yo quiero que todo salga perfecto, y como mencionaba alguien más en unos episodios anteriores, dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque Dios dice, eso es lo que tú crees, pero mira, yo tengo preparado esto otro para ti, que quizá no va a ser fácil, no va a ser color de rosas, pero déjame el control que va a ser mucho mejor. Y a veces no es tanto por qué pasa o la respuesta de Dios, sino que a veces la respuesta de Dios es un proceso para poder llegar a ser mejores para ese propósito o esos planes que Él ya tiene súper definido y preparado para que nosotros podamos ser plenos y pues cumplir nuestro propósito pues en la tierra, ¿no? Por así decirlo. Pues muchísimas gracias, Oscar, gracias por tu tiempo y pues no queda más que invitar a los que nos escuchan. Si quieren compartir también su historia, pues son bienvenidos. Pueden escribirnos a diosidencias.podcast en Instagram y ahí podemos coordinar una llamadita. No olviden seguirnos, suscribirse y calificar el podcast para que pues más personas puedan encontrarlo. Amigo, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Muchas gracias, Chris, y espero estar muy pronto de nuevo por acá. Mira, hay muchas cosas que Dios nos ha permitido vivir y siempre vale la pena compartir. Un fuerte abrazo. Claro que sí, amigo, eres súper bienvenido en Diosidencias y en cuanto te acuerdes y tengas ganas y tiempo de compartirlo, solo escríbeme y lo coordinamos y tú súper bienvenido. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo. Un abrazo. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.